Hola, esta es la segunda presentación de la semana 5, donde vamos a estudiar la representación tabular. La representación tabular de datos es muy utilizada pues permite organizar la información y facilitar la interpretación de datos. Dentro de la representación tabular es muy importante el concepto de frecuencia. Veámoslo con este ejemplo. A 20 estudiantes se les consultó la cantidad de horas que dedican al estudio en un día. Sus respuestas fueron la lista que aparece ahí. En la siguiente tabla se resume la información. Esta tabla que considera frecuencia no es poner todos los valores listados, sino establecer cuáles son los valores que fueron parte de las respuestas y la frecuencia, es decir, la cantidad de respuestas que coincidieron con ese valor. De esa manera obtenemos una representación resumida de la información. La frecuencia, como vemos, es la cantidad de veces que sucede un dato en la muestra que tomamos. En una tabla de frecuencias, como la del ejemplo anterior, esto que llamamos frecuencia, si sumamos sus valores nos da el total de datos de la muestra, porque es un conteo de cuántas veces sucedió esa respuesta o esa categoría. Además de la frecuencia, nos puede interesar también saber ese valor de frecuencia que estamos reportando, qué porcentaje representa de los datos. Y eso lo vemos en el ejemplo siguiente. Para los mismos datos, la misma tabla de valores y la frecuencia que ocurrieron, le agregamos una columna que llamamos frecuencia relativa para calcular, por ejemplo, el valor 2 fue o hay tres datos que tienen como respuesta el valor 2, tres mediciones, y eso representa una frecuencia relativa de 3 de 20. Son en total 20 datos y 3 respondieron 2. Eso nos da 3 entre 20, lo podemos reportar así o como un porcentaje, 0.15. El valor 3 tuvo 5 respuestas, 5 personas reportaron 3 horas. Eso nos da 5 entre 20 como frecuencia relativa o un 25% de forma semejante con los demás datos. También podemos agregar una columna que es de interés y muy utilizada, que se llama frecuencia acumulada, que es ir sumando la frecuencia relativa porcentual que se va dando hasta esa línea. Naturalmente la primera línea coincidirá con el valor de frecuencia relativa, pero para la segunda línea, aquí para el valor de 3, por ejemplo, sumamos entonces el punto 15, que es la primera fila, de el valor 2, y el punto 25, que es la segunda fila del valor 3. Lo que nos sirve la frecuencia acumulada es, por ejemplo, decimos aquí en la tercera de las líneas, la frecuencia acumulada es de 0.55. Quiere decir, 55% de los datos tuvieron un valor de 4 o menor. Y por lo tanto 45% de los datos tendrán un valor mayor que 4. Eso es una información que podemos leer de inmediato en una tabla que contemple frecuencia acumulada. En muchos casos, sobre todo cuando la cantidad de datos es muy grande, se utiliza agruparlos en intervalos para facilitar su representación. Volviendo al mismo caso, nos puede interesar, por ejemplo, estudiar cuántos estudiantes dedican entre 2 y 5 horas a estudiar y cuántos entre 5 y 8, una cantidad mayor que 5 y menor que 8. Son categorías que establecemos, grupos, y contamos la frecuencia, la cantidad de resultados que caen dentro de ese intervalo o el segundo de los intervalos. Cuando demos esa frecuencia, podemos calcular la frecuencia relativa de forma semejante y la frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada podemos leer, por ejemplo, que el 55% de los estudiantes dedican entre 2 y 5 horas al estudio diario. De la representación tabular de frecuencias, podemos construir un gráfico, una representación gráfica que se llama histograma de frecuencias para representar los valores. Aquí vemos un ejemplo sencillo. En el eje horizontal lo que tenemos son los valores que estamos estudiando. En el caso anterior serían
la cantidad de horas, y en el eje vertical lo que tenemos es la frecuencia, la cantidad de ocurrencias de los datos dentro de esas categorías que están dadas en el eje horizontal. Esta representación es bastante conveniente porque nos permite identificar claramente cuáles son las categorías que tienen mayor frecuencia y cuáles son las que tienen menor frecuencia. Estos serían todos los temas de la semana 5. Por favor, revisen los ejemplos resueltos y seguiremos conversando en los espacios que tenemos en la plataforma.